Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas voladas. José María Arguedas, Yesid y oyentes o televidentes, es un escritor singular dentro del panorama latinoamericano, porque siendo blanco se encarnó en la cultura indígena del Perú. Yo podría decir que es un escritor que fue de piel blanca pero con alma indígena. En eso se parece mucho a Juan Rulfo. Yo diría que es el Juan Rulfo de las breñas andinas del Perú. Arguedas es uno de los grandes escritores de América Latina, desgraciadamente no tan conocido como otros, porque él no fue de la generación del boom, del famoso boom, que recibió los beneficios de todo un mercadeo multinacional por parte de las editoriales españolas en los años 70, 80, y del que lideraron, entre otros, personajes como Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, los dos premios Nobel de Literatura. En medio de los conflictos y persecuciones que recibió de su propia familia, él encontró en la población y en la cultura indígena un refugio, un asilo espiritual. Y él fue descubriendo las riquezas que la cultura española dominante en la época le negaba a esa cultura indígena. Por eso se convirtió con el paso de los años en un estudioso, fuera de ser escritor, un estudioso de la poesía, las canciones, toda la literatura, las costumbres, las culturas indígenas. Él inclusive hizo un doctorado en etnología y antropología para completar la formación y que esa formación le permitiera estudiar a mayor profundidad esas culturas indígenas con las cuales se sentía tan identificado. En la casa de la madrastra, como lo marginaban de la mesa principal y lo obligaban a hacer tareas humildes para humillarlo, en esas tareas humildes se encontró hermanado con los sirvientes indígenas, y en esos indígenas encontró las voces de apoyo, los corazones abiertos que no tenía en su propia familia blanca. Creo que de ahí arranca ese carácter escindido, en permanente crisis que tuvo Arguedas entre una cultura blanca en la cual lo obligaron a crecer y una cultura indígena a la cual afectivamente se sentía pertenecer. Arguedas fue uno de los creadores de la escuela indigenista en literatura y en cultura en general. Políticamente se acercó a las tesis del famoso pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui, que habló precisamente del Perú como un país indígena, donde el marxismo tendría que adaptarse a las realidades de las mayorías indígenas que habitaban en ese territorio. Y de hecho, Arguedas militó movimientos políticos cercanos al Partido Comunista y a la izquierda durante muchos años, como una especie de solidaridad ideológica con los criterios bajo los cuales Mariátegui estudiaba la realidad peruana y con los cuales él se identificaba. Para mi concepto, la más importante es los ríos profundos. Los ríos profundos parte de sus propias vivencias. Es un niño, Ernesto, el que habla en la novela. El niño Ernesto habla de que con su padre tienen que trasladarse a una ciudad del sur del Perú, a Bancay, por razones económicas y de laborales del padre.
Y allí en Abancay, exactamente como a él le pasó en la vida real, le toca entrar en una especie de internado religioso manejado dogmática autoritariamente por curas y en el cual le toca a su vez convivir con estudiantes que vienen de diferentes orígenes sociales. Cada uno trae su tragedia, su propio problema, y eso lo va describiendo Arguedas a lo largo de la novela. Yo creo que en esa descripción de estos estudiantes de este internado de Abancay está prefigurada la obra inicial de Vargas Llosa con la cual se hizo conocer en la literatura, La ciudad y los perros. Sí, ahí está el despertar de la sexualidad enfrentado a un sistema de normas y códigos basado en el medievalismo católico que orientaban los curas que dirigían el internado. Se ve como algunos de los estudiantes, los que se decían más adelantados en esa parte de la sexualidad, tienen sus aventuras en el barrio de las prostitutas, que también lo tenía la ciudad de Abancay, y el abuso que hacen de una sirvienta, de una criada que trabajaba en el internado, de la cual abusan varios sexualmente. Esto es muy parecido a lo que pinta el escritor Vargas Llosa en La ciudad y los perros con el colegio que es el centro de esa novela. Son las mismas inquietudes, las mismas ansias, los mismos escozores de estos adolescentes. Ernesto, dentro de la novela, es crítico de todas estas situaciones. No es un cronista simplemente objetivo e indiferente a las situaciones que están viviendo los personajes. Él va tomando partido dentro de la novela. Es una novela escrita con un juicio crítico fuerte sobre las realidades de la cultura española, sobre las realidades de una cultura blanca dominante que aplastaba la afectividad, la verdadera mentalidad cultural que tenían los indígenas para convertirlos en una especie de fantoches al servicio del sistema de dominación que se había impuesto. Él va tomando partido en la novela por los pobres, por los humildes, que son los indígenas. Por ejemplo, hay una rebelión de las chicheras, de las fabricantes de chicha, que se rebelan contra la autoridad por unos impuestos de sal que les quieren cobrar y que ellos encuentran injustas. Y hay una rebelión de ellas a mano alzada, de la cual participan buena parte de los habitantes del pueblo. No lo podríamos llamar una ciudad, era un pueblo relativamente pequeño, el Abancay de esa época. Y Ernesto, como cronista, como narrador, asume una posición favorable a las chicheras y se burla del fracaso de las autoridades en reprimir el levantamiento de las chicheras, que eran las mujeres indígenas, las más humildes, las más despreciadas, porque recordemos que esa cultura hispánica, esa cultura dominante era también una cultura fuertemente patriarcal y despreciativa de las mujeres, y más si eran indígenas. Él describía todos los abusos y las violaciones que el sistema colonial que se había perpetuado en la República Peruana ejercía contra los indígenas. Otra muestra de la descripción de esos abusos es la parte final de la novela, en la cual habla de una epidemia de tifo que se presentó en la región y que obliga a que los colonos y los campesinos de los alrededores, en medio de la cultura mágico-religiosa a la que estaban sometidos, se desplacen hasta el pueblo, hasta la pequeña ciudad de Abancay, para reclamar no lo que esperaríamos hoy, atención médica, sanitaria inmediata del Estado o de las autoridades del Estado en aquella ciudad, sino una misa urgente celebrada por el cura director del internado, una misa sanadora, porque así, con esa misa que se celebró a medianoche, se sentían ellos apoyados por la divinidad y, ilesos o indemnes frente a la epidemia que había allí. Arguedas presenta ese conflicto y lo presenta con un lenguaje muy espiritual, un lenguaje muy florido, dándole mucho reconocimiento a las canciones o huaynos que cantaban los indígenas, incluyendo dentro de la narración muchas palabras en quechua.
Él encontró, por ejemplo, en las canciones populares indígenas que se llaman huaynos, una efusión sentimental que se acercaba mucho a lo que él sentía dentro de su mente, ¿cierto? Él se hermanaba con los indígenas a través de esas canciones. Entonces recuperó muchas de esas canciones, traduciéndolas al español. También hizo lo mismo con mucha poesía indígena que estaba, entre comillas, perdida dentro de las aldeas o poblaciones indígenas, y las hizo conocer del mundo blanco de Lima. Muchos de esos huaynos que él tradujo y dio a conocer en el mundo blanco fueron origen de muchas de las canciones que hacen parte ahora de la tradición cultural limeña y que se hermanan, por ejemplo, con compositoras como Chabuca Granda, que ya ella es una representante de la clase alta limeña, pero que ha extraído de estos huaynos buena parte de los elementos rítmicos de contenido que traían esos huaynos. Él en 1936-37, algo así, participó como indigenista del rechazo al fascismo que en ese momento en Europa estaba haciendo furor, y con el pretexto de una visita de un italiano delegado de Mussolini, que él salió a protestar a las calles, lo enguandocaron, lo encarcelaron, pagó casi un año de cárcel en una prisión célebre de Lima que se llama El Sexto, y de esa estadía en la cárcel surgió esa novela El Sexto, ¿no? Eso, digamos que lo radicalizó en su identidad con la cultura indígena y en su proyecto de recuperación de la cultura indígena. Entró a trabajar luego con Ministerio de Educación, con la Casa de la Cultura, fue director de muchos proyectos de recuperación cultural de los trabajos indígenas. Estuvo también en relación con esos trabajos viajando por el exterior, y ya, digamos, adentrado en su vida, fue que publicó por allá en 1956-57, no estoy seguro qué año, la novela más célebre, que es Los Ríos Profundos. Su problema, digamos, de crisis espiritual había hecho eclosión. Él había sufrido desde pequeño de episodios de depresión, y esos episodios se le fueron multiplicando. Tuvo varios intentos de suicidio, tuvo un intento de suicidio a pesar del éxito que supuestamente había tenido con esa novela de Los Ríos Profundos y con su actividad como promotor de lo indigenista y de la cultura indígena en el Perú y en otros lugares del mundo. Eso no le bastó a él para sanar esa herida espiritual que él traía desde niño. Hay dos tipos de escritores suicidados en América Latina: los que se suicidan pasivamente, por ejemplo, bebiendo hasta perder el sentido, estilo Onetti o Rulfo, ¿cierto? Y los que se suicidan activamente, como Arguedas, que habiéndolo intentado con pastillas y fracasando en el intento, en 1969, estando en la universidad donde él daba clases, la Universidad de San Marcos, se encerró en un baño, se metió unos tiros, estuvo agonizando durante 5 días y murió. Ese es un tipo de solución, digamos, para los conflictos de vida, que nos demuestra la sinceridad con la cual él escribió sus obras. En la medida que los indígenas han ido ganando protagonismo social en países como Colombia, recordemos cómo los indígenas del Cauca se han venido movilizando constantemente en defensa de su territorio y su cultura, los indígenas del Ecuador, que fueron claves en el levantamiento que hubo contra el gobierno de Lenín Moreno el año pasado, o los mismos indígenas peruanos y bolivianos encabezados por Evo Morales, que durante 14 años de su gobierno transformaron muchas de las estructuras sociales de Bolivia, que eran claramente discriminatorias. Se siente uno que el trabajo, las convicciones, el pensamiento de Arguedas está presente en todas esas luchas. Entonces, para mí, Arguedas es un escritor actual, un escritor que nos sigue hablando, interpelando con palabras, con conceptos que son válidos para la vida actual, para los conflictos que estamos viviendo en la actualidad. Es un escritor moderno,
aunque haya muerto hace 50 años. Murió en el año que yo nací. Exactamente, pero sigue siendo un escritor de actualidad, poco conocido porque desgraciadamente, como lo he venido repitiendo en esta charla, no fue beneficiario de ese aparato publicitario que montaron las editoriales españolas, pero que en círculos literarios es reconocido como uno de los grandes escritores de América Latina. Yo creo que sin Arguedas no hubiera existido el Vargas Llosa que conocemos ahora. Sé que lo que estoy diciendo es peligroso, porque Vargas Llosa para muchos se ha convertido en una especie de santón, que es todopoderoso, pero creo yo que sus inicios, los inicios literarios de Vargas Llosa están muy marcados por la obra de Arguedas. Aunque no haya ese reconocimiento abierto, expreso de Vargas Llosa, él sí ha tenido en algunos comentarios que aceptar que la obra de Arguedas es una obra monumental dentro de la literatura peruana y latinoamericana. Y ojalá nuestros oyentes se animaran a leer obras como la de Los Ríos Profundos, que es una obra diferente, una obra hecha desde la sensibilidad de un niño que se siente escindido entre su piel blanca y su identidad con la cultura indígena, que es explotada y humillada en esa cultura hispánica que sigue dominando la vida de la República Peruana. Él desaprendió de los blancos ese individualismo, ese egoísmo, porque él fue víctima de esos egoísmos e individualismos de sus propios parientes, y aprendió de los indígenas el sentido de lo comunitario, de ver la vida no como un ejercicio de competencia de unos contra otros, sino como un ejercicio de solidaridad dentro de la comunidad. Y ese valor de lo comunitario fue, digamos, el que le permitió crear su obra literaria. Yo creo que sin esos valores que le transmitió la cultura indígena de lo solidario, lo comunitario, de encontrar la paz y la felicidad, no en la competencia y el dinero que proponían los cultores de lo español, de lo capitalista, en esa opción por lo comunitario y lo solidario está, digamos, la razón de la riqueza de la obra literaria de Arguedas.